Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la conferencia virtual titulada Las destrezas lingüísticas en el contexto escolar peruano, un desafío pendiente. Nos acompaña hoy la profesora Paola Uccelli, quien nos va a dar esta charla, que forma parte de un ciclo organizado por la Dirección Académica de Relaciones Institucionales, en el que estamos cubriendo pues distintos temas centrales para el país en este contexto complejo que venimos viviendo desde hace algunos meses. Paola Uccelli es egresada de Lingüística de la PUC y profesora en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard. Y nos acompaña también Eduardo Darllán, profesor del Departamento de Sociales y director de Relaciones Institucionales de la PUC, quien nos va a acompañar como moderador. Muchas gracias a los dos y a todo el público asistente por su participación el día de hoy. Antes de empezar formalmente ya con el evento, quiero pedirles a todos, a todo el público, que apaguen sus micrófonos y sus cámaras de video también para poder aprovechar al máximo la conectividad. Quiero recordarles también que pueden formular sus preguntas por el chat de Zoom o por la parte de comentarios del Facebook Live, y el equipo organizador iremos recogiendo estas preguntas para poder transmitirlas a la ponente más adelante. Vamos a dar paso entonces a Eduardo Darllán para que pueda continuar con el evento. Muchas gracias, Mari. Gracias, Paola, especialmente bienvenida a la Católica, que es tu casa también. Llega la conferencia, bueno, de nuestra invitada en un momento clave, ¿no? Donde, producto de la pandemia, estamos valorizando cosas que deberíamos estar mirando mucho más y estar en el primer lugar de la agenda pública, como es la educación y como son todos lo que estamos perdiendo en el tiempo de pandemia por no poder tener educación, ¿no? Directa y presencial para los casos de niños, para los casos escolares, para todo lo que es la formación de estos grupos en un momento como el que nos pasa a vivir. Entonces la invitación a Paola, a una egresada de nuestra casa de estudios, que luego desarrolló sus estudios de posgrado en educación en la Universidad de Harvard, es invitarla para que converse con nuestros recién llegados, los cachimbos y cachimbas de este semestre especial, sobre lo que hacemos en la universidad, cómo intentamos o buscamos formar a personas que estén interesados en estos temas públicos, grandes e importantes para el país, para el desarrollo del país, y que puedan ver pues lo que podemos hacer cuando trabajamos mucho de estos temas y los vinculamos a esta esfera internacional, donde están muchos de nuestros egresados, ¿no? De ahí el involucramiento de la DARI en estos programas para recién ingresantes a la universidad, y buscar aproximarlos a lo que la universidad les puede dar, pero también para que vean lo que ellos pueden darle a la universidad cuando toman estas rutas interesantes de los estudios de especialización o en el extranjero, el posgrado, y mantener estas redes abiertas para el beneficio no solo de la universidad, sino también del país. Entonces, presento a Paola. Ella estudió lingüística en nuestra universidad y obtuvo su doctorado en desarrollo humano y psicología en la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como profesora en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard. Su investigación se enfoca en el desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura durante los años escolares, con especial énfasis en diferencias individuales y socioculturales en poblaciones monolingües y multilingües. Sus publicaciones más recientes incluyen el Academic Language as a Predictor of Reading Comprehension y Monolingual Spanish Speaking Readers, Evidence from Chilean Early Adolescence, 2017, y Children's Early Contextualized Talk Predicts Academic Language Proficiency in Mid-Adolescence. ¿No? Eso sí, no. Primera vez que uso esa palabra, Paola, disculparás. Como vemos, estudios en temas claves de nuestro país. En muchos casos se está a la retaguardia por no haberle dado importancia a muchos de estos temas. En los últimos años vemos un esfuerzo del Ministerio de Educación de tener una agenda de reforma educativa, pero creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es todo lo que deberíamos estar haciendo y viendo
en el tema educativo, y por eso pues, es una de nuestras invitadas para estas charlas de Cachimbos. Bienvenida, Paula, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Eduardo, por esa introducción. Muchísimas gracias, Mari, por la invitación a esta charla. Y sé que nos acompañan muchos estudiantes de primer año, y solo quiero decir que yo hace solo unas cuantas décadas entré también a la Católica como ustedes, con un entusiasmo enorme por aprender. Y quiero decir que esos años de formación intelectual y personal fueron cruciales en mi desarrollo y en mi trayectoria, y que recuerdo con el más profundo cariño y admiración a mis profesores de esa época, especialmente, por supuesto, los de lingüística y literatura, y a mis amigos, de quienes aprendí tanto, y muchos de los cuales, y muchas de las cuales, son hoy profesores con los cuales ustedes van a tener el privilegio de estudiar. Así que para mí es en estos momentos un regalo poder estar en el Perú un ratito en la Católica con ustedes, aunque sea un ratito compartiendo y discutiendo mi trabajo para seguir aprendiendo con la comunidad de la PUC, de la cual siempre he aprendido tanto. Y sé también que hay investigadores y que hay profesores con nosotros, y espero que este granito de arena de este trabajo pueda contribuir algo a la reflexión sobre educación y lenguaje. Entonces, Eduardo, si ¿se ve bien las diapositivas? Perfecto, Paula. Sí. Ok, perfecto. Y si hay cualquier pregunta de aclaración, por favor, me avisas, y las interrupciones más que bienvenidas, ¿ok? Entonces, un poquito lo que pensé hacer el día de hoy es concentrarme en el trabajo que yo he hecho sobre la importancia del lenguaje para el contexto escolar. Y lo que mi investigación resalta, y es la idea central que quiero resaltar el día de hoy, es que en el camino hacia la equidad y hacia la excelencia educativa, prestar atención al lenguaje es crucial. Lo que mi investigación de una década revela, y coincide con muchas otras investigaciones, es que si no entendemos y atendemos la inmensa variabilidad de habilidades de lenguaje con las que los niños llegan a la escuela, entonces la escuela corre el gran riesgo de mantener o incluso exacerbar las diferencias en la sociedad. Entonces, esta es la idea central realmente de la charla, y lo que quiero explicarles un poquito, cómo vamos a avanzar, es que me voy a enfocar en cuál es el problema que trata de resolver mi investigación, qué cosa hemos hecho en la investigación en general, y luego presentar datos sobre el Perú específicamente, y unas reflexiones finales sobre implicaciones para la educación. Entonces, mi investigación realmente ha tratado de entender uno de los problemas de la práctica que he tratado de entender, es por qué tantos adolescentes no entienden lo que leen en la escuela. Y quiero decir que la escuela o los sistemas educativos hoy en día atienden a poblaciones mucho más diversas, lingüística y culturalmente, que nunca antes. Esto es por la expansión de la escuela en lugares donde antes no se atendía a poblaciones remotas o que no accedían a la escuela, y también por la inmigración, por supuesto, que hace que los sistemas educativos atiendan a una población mucho más variada. A la vez que tenemos esta realidad de una población estudiantil mucho más diversa, las escuelas están a la vez presionadas para preparar a los chicos a desarrollar destrezas de lectura más avanzadas, porque el mundo de hoy, que es una sociedad del conocimiento o de la información, requiere que los chicos estén al día todo el tiempo para poder acceder a oportunidades de educación profesionales y para participar en la sociedad en general. Yo diría que en estos tiempos de pandemia y de educación remota, estas necesidades se han hecho mucho más evidentes. La necesidad que los chicos tienen no solamente de acceder a un teléfono, a un radio, a una televisión, sino de tener las destrezas lingüísticas para poder entender esos materiales y aprender de manera independiente.
A la vez pienso que esta dolorosa acumulación de diferentes crisis puede presentar una oportunidad para pensar, repensar y reimaginar la enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me he enfocado en esta pregunta de la comprensión de lectura? Porque la comprensión de lectura en los adolescentes es un problema global. Yo sé que en el Perú, y no voy a repetir acá los datos del Perú, que todos en esta audiencia sabemos, los datos de PISA, los datos de las pruebas nacionales, pero quiero reflejar que este es un problema que va más allá del Perú. En Estados Unidos, más de la mitad de los chicos de 4º grado y de 8º grado, que es equivalente a 2º de secundaria, no alcanzan el nivel de comprensión de lectura esperado. Esto es más de la mitad de los alumnos. Y lo que vemos es una cuestión de equidad, porque la mayoría de esos chicos son chicos que vienen de familias y van a escuelas de recursos económicos bajos. Esto es una realidad que se refleja en muchos países alrededor del mundo, y por eso es que ha sido para mí una investigación importante, porque la lectura además es uno de los puentes que permite aprender en todas las diversas áreas del conocimiento, ¿verdad? No se restringe al lenguaje puramente. Entonces, para empezar un poco con esta problemática, ¿qué hemos aprendido sobre las investigaciones más recientes? Sabemos, y yo creo que está en los medios de comunicación, está en todos lados, comprensión no es decodificación, eso lo sabe hoy día todo el mundo. Lo que es menos claro es por qué comprensión no es decodificación. ¿Qué más podemos hacer para estimular la comprensión de lectura? Y una de las cosas que hemos aprendido recientemente en investigaciones en los Estados Unidos y en otros países es que los programas educativos o las intervenciones que fomentan la discusión en el aula, la discusión de textos e ideas, mejoran la comprensión de lectura de los estudiantes. Y tenemos una diversidad de programas que estimulan la discusión. Pero sin embargo, ¿qué tan frecuente creen ustedes que es la discusión en el aula? Este es un estudio que, si bien tiene ya unos años, cuando nosotros trabajamos con las escuelas y vamos a las aulas, lo vemos reflejado incluso el día de hoy. Entonces, antes de seguir, quiero que cada uno intente predecir. Lo que hizo este estudio fue ir a 20 escuelas secundarias en distintos estados de los Estados Unidos y grabar clases de 60 minutos, ya fuera de lenguaje o de ciencias sociales. Y desafortunadamente las escuelas estaban divididas en clases de bajo rendimiento, de rendimiento medio, de rendimiento alto o mixtas. Y los investigadores documentaron cuántos minutos estaban dedicados a la discusión, que quería decir 30 segundos entre 2 estudiantes o 2 estudiantes y un profesor o más gente. Entonces, lo que quisiera es que intenten predecir, estas son escuelas en Estados Unidos, secundarias, ¿cuántos minutos de esos 60 minutos creen ustedes que estaban dedicados a la discusión? Y yo sé que no podemos hacer esto muy interactivo, pero lo pueden imaginar en su mente y se los voy a mostrar ahora. Lo que vemos en este cuadro es que el máximo tiempo dedicado a la discusión era 3 minutos y medio. Eso es en aulas de 60 minutos, y estamos hablando de Estados Unidos, donde la gente tiene como la idea intuitiva de que se habla más en las clases en Estados Unidos. Pues realmente lo que encontraron estos investigadores, y va muy alineado con lo que nosotros hemos visto en los últimos años, es que el tiempo dedicado a la discusión es mínimo en las aulas que visitaron. Pero hay otro problema muy interesante en este cuadro. Si vemos la diferencia, son los chicos de alto rendimiento los que tienen más oportunidades para la discusión. Y esto, para mí, esta es una tabla que refleja un problema de equidad enorme, porque son los chicos de menos rendimiento, que son los que necesitarían más apoyo y más estimulación y más oportunidades de utilizar el lenguaje, los que reciben menos tiempo de discusión en el aula. Ni siquiera 1 minuto fue lo que se encontró en estas aulas. Entonces, dejo esa semilla de lo que vamos entendiendo desde la pedagogía, y sin embargo, que
poco frecuente es la discusión en el aula. ¿Pero por qué? ¿Por qué la discusión es una herramienta importante para la comprensión de lectura? Y lo que quiero mostrarles acá es un poquito lo que sabemos de la investigación sobre las destrezas importantes para la comprensión de lectura. Y lo que les muestro en este cuadro, este es un estudio realizado por Kim Lindsay, y lo que tienen acá es una muestra de niños que fueron seguidos desde primero hasta sexto grado. Esta es la misma muestra, son los mismos niños. Y son niños bilingües de familias hispanohablantes de comunidades de bajos recursos en los Estados Unidos. Y lo que hicieron los investigadores fue medir a estos niños con pruebas individuales y medirlos en decodificación. Esto es simplemente identificación de letras y palabras. Pueden decir que esto es a, cat, cosas muy simples. Vocabulario, significado de palabras y luego comprensión de lectura. Lo que vemos en estas barras entonces es el rendimiento promedio de los chicos. Y los percentiles indican que si los chicos llegan al 50% es el rendimiento esperado. ¿Está claro el concepto? Entonces, lo que vemos acá es el promedio de los chicos en decodificación, el promedio de los chicos en vocabulario en primer grado y el promedio de los chicos en comprensión de lectura en primer grado. Entonces, ¿qué observamos acá? Si pueden por un momento simplemente observar qué nos dice este gráfico. Veamos solo las barras anaranjadas. Lo que vemos en realidad es que los chicos, en decodificación están al nivel esperado. No vemos mayor problema en estos chicos en decodificar palabras. Pudieron hacerlo al nivel esperado o incluso más alto a lo largo de los distintos grados. Ahora, ¿qué vemos con la comprensión de lectura? Curiosamente, la comprensión de lectura baja. Ahora, esto no quiere decir que el niño de sexto grado comprenda menos que lo que comprendía en tercer grado. Lo que quiere decir es que comparado a sus compañeros, ahora está por detrás. ¿Y qué cosa es lo que ocurre acá? La comprensión de lectura de tercero a quinto grado tiene un bajón considerable. Y esto es un patrón que vemos en muchísimas escuelas alrededor del mundo, en muchos países latinoamericanos, en Estados Unidos, en Europa, en Sudáfrica. Es un patrón que vemos constantemente. ¿Y por qué? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué los chicos que están leyendo perfectamente bien hasta tercer grado, o bastante bien, digamos, de pronto tienen este bajón? Lo que es interesante acá es, por supuesto, observar el vocabulario, ¿verdad? Y lo que vemos es que el vocabulario es muy mínimo en estos niños. ¿Y qué cosa es lo que sabemos de la investigación? Yo uso mucho este gráfico porque es como que resume 10 años completos de investigación. Lo que sabemos es que preparar a los chicos para la decodificación no los prepara para la comprensión. Pero sin embargo, esos tests de esos primeros grados son muy simples. ¿Qué cosas leen los niños en primero o segundo grado? Leen libros sobre perros, pelotas, parques, cosas que ya conocen. Entonces, estos tests de comprensión de lectura son básicamente tests de decodificación. A la hora que los niños pasan a los grados medios, quinto, sexto grado, tienen que leer textos de contenidos más complejos, tienen que hacer tareas más complejas y tienen que encontrarse con vocabulario mucho más elaborado. Y es en ese momento que vemos el impacto enorme del lenguaje. Ahora, eso no quiere decir que el lenguaje no era importante antes. Lo que sabemos es que si no preparamos a los niños en ese lenguaje desde temprano, van a tener luego una desventaja muy grande en la comprensión de lectura. Ahora, si ustedes ven estos niños, son niños que han estado en la escuela de primero a sexto grado. Estos son niños que si uno los ve en la cafetería o los ve en el recreo, son niños que se comunican fluidamente con sus compañeros. Y esto es lo que en Estados Unidos crea una percepción errónea en los maestros que piensan, estos niños hablan inglés fluido. Lo que deben tener es algún problema cognitivo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que
el lenguaje de los textos, y es lo que vamos a tratar hoy en esta charla, es muy diferente al lenguaje de la conversación cotidiana de los chicos cara a cara. Entonces, para resumir, lo que vemos es que el lenguaje es un reto muchísimo mayor que el de la decodificación. Y lo que vemos en estudiantes bilingües en Estados Unidos, en Holanda, en Noruega, en muchos sitios, es que realmente presentan destrezas de decodificación apropiadas para su edad. Por supuesto que hay problemas en algunos chicos y por supuesto que tenemos que atender a esas destrezas con mucho cuidado. Pero en general no es la parte más difícil para los chicos. La parte más difícil es comprender lo que pueden decodificar. Y esto no sería tan sorprendente al final porque son niños bilingües, están aprendiendo en una segunda lengua. Lo que es interesantísimo, sin embargo, es que la investigación demuestra patrones muy similares en chicos monolingües, chicos que están aprendiendo en su propio idioma nativo y sin embargo presentan el mismo patrón, pueden decodificar sin problema y sin embargo no comprenden lo que leen. Entonces, ¿por qué esto es importante para la educación? Y quiero decir, el marco conceptual o teórico que yo uso es un marco sociocultural y pragmático del desarrollo del lenguaje, y lo que hemos aprendido con mucha claridad es que el desarrollo del lenguaje continúa en la adolescencia. Existe la idea de que el lenguaje se terminó de aprender en los primeros años, pero hay muchas estructuras de lenguaje que continúan aprendiéndose en la adolescencia y si navegamos nuevos contextos a lo largo de la vida también. Y lo otro importantísimo es que saber usar el lenguaje exitosa y sofisticadamente en algunos contextos, contar chistes muy sofisticados, narrativas, muchas formas sofisticadas de lenguaje, no garantiza un dominio en otros contextos, como por ejemplo el académico. Y por supuesto que si pensamos en los académicos, también podemos tener la situación inversa, donde podemos ser muy buenos académicamente y ser un desastre para contar un chiste o para hacer otras habilidades coloquiales. Es interesantísimo pensar que el lenguaje, no se aprende lenguaje en abstracto, se aprende a usar lenguaje en particulares contextos. Y entonces esto tiene una implicación enorme para la comprensión de lectura y para la intervención. Y se han probado a lo largo de los años muchas intervenciones de comprensión de lectura. Enfatizar decodificación y fluidez, estrategias de comprensión, vocabulario y conocimiento previo, motivación. Todas estas se han demostrado como áreas muy importantes y sin embargo insuficientes para promover la comprensión. Entonces, en mi trabajo yo me he concentrado en el lenguaje académico, que es un concepto que tiene más de 20 años, no es un concepto nuevo, pero sin embargo no se había operacionalizado qué habilidades. Cuando hablamos de lenguaje académico siempre se piensa solo vocabulario. ¿Qué habilidades son importantes en el lenguaje de los textos y que podemos promover en la escuela para promover la comprensión de lectura? Y un poco la idea es esta idea de que los chicos vienen a la escuela con los conocimientos y los valores y las expectativas que son el resultado de lo que han aprendido en su casa, ¿verdad? Y van a tener que aprender a través de los textos un conocimiento científico, literario, diverso al que ellos tienen. De esto estamos muy conscientes. Sin embargo, estamos menos conscientes que los niños también traen el conocimiento del lenguaje oral, de usarlo con sus amigos, con sus familiares, y tienen que aprender en la escuela el lenguaje de textos académicos que presentan ciertos rasgos complejos que quizás ellos no manejen, ¿verdad? Entonces, mi investigación se ha dedicado a tratar de relacionar el lenguaje académico con la comprensión de lectura. Y la hipótesis, digamos, era tratar de identificar cuáles son estas destrezas de lenguaje que son importantes para poder entender un texto. Y la hipótesis es que los chicos, incluso en la secundaria,
podían tener dificultades con este lenguaje, ¿no? Entonces, este es el concepto Core Academic Language Skills, o habilidades clave del lenguaje académico, y lo hemos desarrollado primero en inglés y luego en español, y nos referimos a las habilidades lingüísticas que corresponden a recursos frecuentes en el discurso académico, pero poco frecuentes en las conversaciones coloquiales. Por ejemplo, si decimos la expresión no obstante, es un conector que los chicos van a usar muy rara vez en sus conversaciones con amigos o con familiares, y sin embargo es un conector que aparece con muchísima frecuencia en los textos académicos de distintas disciplinas. ¿Queda clara más o menos la idea? Vamos a ilustrarlo con un texto. Digamos, si ven este texto que estamos presentando acá, ¿cuáles serían los retos que ustedes anticiparían que los chicos van a tener? Leen este texto, ¿qué cosa les puede resultar difícil? Y vamos a ir mencionándolos uno a uno. Entonces, más allá del conocimiento previo, de la motivación para leer, todo eso por supuesto que toma parte, pero vamos a concentrarnos en el lenguaje. Lo primero es el vocabulario académico, y fíjense que hay vocabulario que se usa en las distintas disciplinas, no necesariamente el vocabulario técnico, sino vocabulario como décadas, superficie, cosas como temperatura, estructura, son conceptos que pueden resultarles difíciles a los chicos. ¿Qué otro rasgo pueden identificar acá? Tenemos además los conectores, ¿no? Conectores que se usan muy frecuentemente en los textos y que sin embargo los chicos no necesariamente usan en sus conversaciones. Nominalizaciones, este es un rasgo muy común del lenguaje académico, adjetivos o verbos convertidos en un sustantivo complejo. Marcadores de perspectiva, cómo el autor nos está marcando qué cosa cree frente a una afirmación. Estos son pequeños recursos que se vuelven muy importantes en la secundaria en particular. Y por supuesto, sintaxis compleja, y además lo que llamamos anáfora conceptual. Cuando los chicos leen este problema, esto se refiere a una idea muy compleja, que está toda encapsulada en una frase nominal. Y esto ocurre muchísimo en los textos escolares. Entonces, nuestra hipótesis era que estas habilidades, digamos, identificamos estas habilidades. Si ustedes abren cualquier texto escolar, van a encontrar muchos de estos recursos en las distintas áreas de historia, ciencia, y la hipótesis era que este es el constructo al que llamamos CALS, ¿verdad? Acá están con nombres diferentes, no hay necesidad de ir en detalle, las distintas habilidades que identificamos. Y entonces, si ejemplificamos, por ejemplo, ¿no? La conexión lógica de ideas son los conectores, la perspectiva del autor son los marcadores de actitud en el texto, y pueden parecer elementos como marginales, como no importantes quizá en comparación a otros aspectos de la comprensión. Pero si vemos un ejemplo donde podemos cambiar en el texto que acabamos de ver solamente dos construcciones, ¿verdad? Si preguntamos acá, ¿son los humanos los principales causantes de las crecientes temperaturas del planeta? En el texto 1, ¿cuál es la respuesta? En el texto 1, la respuesta a esta pregunta es sí, ¿verdad? Es una respuesta afirmativa. Ahora, con solo cambiar un conector y un marcador de perspectiva, la respuesta a ese texto es negativa, ¿verdad? Entonces, por supuesto que acá estoy manipulando los textos y no se presenta con tanta claridad en los textos que leen los chicos de manera tan aislada, pero son recursos de lenguaje importantísimos para la comprensión de lectura
y se vuelven más y más importantes en la secundaria y cuando los chicos tienen que leer también diversos textos y decidir sus posiciones o integrar su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, volvemos un poquito a la hipótesis. ¿Para qué hicimos todo este constructo? Y bueno, diseñamos todo un instrumento para medir las habilidades de lenguaje en los chicos. ¿Y por qué? Porque pensamos que las diferencias individuales en el dominio de este lenguaje explicarían el rendimiento en la comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, la hipótesis de que uno necesita aprender este lenguaje para comprender el texto es obvia, ¿verdad? O sea, obviamente necesitamos comprender ese lenguaje para comprender el texto. Lo que era menos obvio en la hipótesis es pensar que quizás los chicos en la secundaria incluso todavía no han manejado ese lenguaje. Porque dense cuenta que son recursos de lenguaje usados para apoyar la comprensión. Es decir, marcamos por lo tanto, no obstante, en consecuencia, para ayudar al lector a comprender. Pero claro, eso va a ayudar solo si conoces cómo funcionan esos marcadores, ¿verdad? Entonces, esa era la hipótesis, pensar que los chicos, incluso en la secundaria, pueden tener dificultades con ese lenguaje. Y para resumir años de investigación en una diapositiva, la investigación en inglés que hemos realizado demuestra muy claramente que estas habilidades de lenguaje académico clave, como les llamamos en castellano, predicen la comprensión de lectura. Acá lo que tenemos son chicos de cuarto grado a segundo de secundaria, casi 6.000 chicos, con habilidades de lenguaje muy variadas. O sea, acá pueden ver toda la variedad en las habilidades de lenguaje y cómo esa variedad predice la comprensión de lectura. Es decir, los chicos con mayor dominio del lenguaje académico logran una comprensión de lectura más alta, ¿verdad? Y esto es incluso después de tomar en cuenta otras habilidades de decodificación, de conocimiento de vocabulario, e incluso características sociodemográficas. Pero me imagino que lo que más les interesa es ver si esto también ocurre en el Perú. Entonces hicimos un estudio en colaboración con el Instituto de Estudios Peruanos, con mi hermana Francesca Uccelli, Armida Lizárraga, Rosa Vera, y apoyado por el proyecto Leer, donde evaluamos a chicos de escuelas en Lima. Acá tienen la muestra, chicos de cuarto grado a segundo de secundaria, una variedad en la educación de las madres, mitad y mitad en cuanto al género. Y lo que encontramos, lo que les voy a dar acá es un pequeño ejemplo de cuánto saben los chicos de algunos recursos que evaluamos, ¿verdad? Entonces, la palabra esencial, por ejemplo, es una palabra que se usa muchísimo en los textos escolares. Y lo que van a ver acá en estos cuadraditos es cuál es el porcentaje de chicos que respondió correctamente, o sea, que sabe el significado de esencial, ¿ok? Entonces lo que quisiera es que ustedes predigan en sus mentes, entre los chicos de cuarto grado, ¿cuántos entienden el significado de esencial? Entre los de sexto grado y octavo o segundo de secundaria, ¿ok? Y se los muestro en la próxima diapositiva. Lo que encontramos es que menos de la mitad de los chicos en segundo de secundaria entienden el significado de esa palabra. Es todavía más interesante porque los chicos han oído tanto estas palabras que creen que las saben. Y sin embargo, cuando uno evalúa si es que conocen el significado, no saben el significado de muchas de estas palabras académicas. Acá tenemos contribuir, tenemos un patrón más o menos parecido. Y luego cuando evaluamos conectores también, y acá les doy un ejemplo del test, y déjenme decir que nunca en mi vida pensé yo que iba a ser un test, ¿no? Las pruebas de
opción múltiple no son para nada mi primera inclinación en la investigación. Yo hice por muchos años análisis del discurso, pero trabajando en asociación con escuelas, las escuelas nos dijeron, bueno, ¿quieres estudiar lenguaje académico? Sí, ven, pero puedes evaluar a los chicos en 1 hora. Y realmente esa fue la motivación para crear un instrumento que midiera este lenguaje, y como soy tan escéptica, lo probamos mucho, lo evaluamos con montones de niños, con montones de maestros, y bueno, ese es el instrumento que usamos. Para que vean acá, por lo tanto, otra vez pueden hacer sus predicciones, y les pongo en la próxima diapositiva el porcentaje. Otra vez, porcentajes relativamente bajos para un conector que se supone que ayude a los chicos a comprender lo que están leyendo. Y tenemos otros más acá, por el contrario, no obstante. Entonces, ese es el ejemplo, digamos, de lo que vemos en el rendimiento, en el manejo de habilidades de lenguaje en los chicos. Estos son unos gráficos completamente no convencionales, que no tienen ninguna base estadística, pero a mí me interesan mucho porque cada barra es un niño. Entonces, son unos gráficos que simplemente yo me he inventado para poder conversar y discutir con maestros, y cada barra es un niño y demuestra las habilidades del lenguaje. Entonces, estas son realmente las aulas donde están los maestros, hablando y trabajando con los chicos que están a una diversidad de niveles de lenguaje. Y en un contexto escolar donde el lenguaje sigue siendo la herramienta principal, pues es una dimensión importantísima a considerar. En general, lo que encontramos en el Perú, medimos la fluidez de los chicos, que estuvo bastante bien. Ahora, fíjense, es cierto que hay algunos chicos que necesitan apoyo, incluso en 6º grado, y hay que atender esas necesidades, jamás diría yo que no, pero no es el problema más frecuente en los chicos. Sin embargo, el rendimiento en el lenguaje académico fue mucho más bajo. No son pruebas directamente comparables, por supuesto, pero en lenguaje frecuente como el que les he mostrado, los chicos lograron hacer la mitad de la prueba o un poquitito más de la prueba correctamente. Y lo otro que vemos, utilizamos la prueba de lectura de Pearls, que es una prueba internacional, y tiene 2 formas. Una es lectura narrativa, otra es lectura informativa. Y quizás no es tan sorprendente ver que la lectura informativa es lo que les cuesta además más trabajo a los chicos, ¿no? Entonces tenemos esta diferencia enorme, y este lenguaje académico como una de las explicaciones para entender el por qué los chicos están rindiendo tan bajo, ¿verdad? Y luego, bueno, corrimos una regresión que simplemente significa que utilizamos los puntajes de los chicos en lenguaje académico para predecir qué tan alta era su comprensión de lectura. Y lo que vemos es que incluso tomando en cuenta el grado, la educación de la madre, las habilidades de decodificación y vocabulario, este test de lenguaje académico del CALS explica una proporción importante en la comprensión de lectura. Es decir, los chicos que tuvieron mejor puntaje en CALS fueron además los chicos que rindieron mejor en la comprensión de lectura, incluso si tenían un nivel muy parecido de decodificación, de nivel de educación de la madre o de grado de vocabulario. Bueno, esto podemos regresar después si alguien tiene interés en esto, pero una de las últimas investigaciones que hemos realizado es mirar en los chicos bilingües en Estados Unidos el nivel del inglés y el nivel del español en CALS. Los hemos medido en CALS en español y en CALS en inglés, y es una de las primeras investigaciones que demuestra que ambos sets de lenguaje académico predicen la comprensión en inglés. Y hay tanta controversia en Estados Unidos sobre la educación bilingüe que es un aporte que es interesante para entender
la relevancia, ¿no? de la lengua materna, del español en este caso, para el aprendizaje en inglés. Entonces, simplemente lo que vemos son marcadísimas diferencias individuales. Vemos que las dificultades del lenguaje académico contribuyen a explicar este bajo rendimiento en la comprensión de lectura, y tenemos resultados consistentes en español, en inglés y recientemente en portugués, donde también hemos realizado un nuevo instrumento y las mediciones, y los resultados son muy consistentes en todos estos contextos. Y entonces lo que es interesante es ver un conjunto de habilidades de lenguaje en medio de la enormidad del lenguaje que pueden ser útiles para prestar atención en las intervenciones, ¿verdad? Y como para ir terminando, les voy a mostrar solamente un ejemplo de investigación aplicada, como para darles un ejemplo, además de esta investigación como más básica del desarrollo del lenguaje. En nuestro trabajo también hacemos mucha investigación aplicada, de ir a las escuelas y probar una intervención. Y esta es una de las intervenciones, y todos los materiales y todas las lecciones y todo lo que produjimos está disponible en el internet, claro, en inglés, aunque se va a ir traduciendo al español porque lo están probando en México. Y entonces, otra vez volviendo a la idea de, esta es la teoría de cambio completa, pero voy a pasar a enfocarnos en lo más importante. Otra vez volviendo a la idea de que cierta investigación indica que las discusiones y debates sobre textos ayudan a la comprensión, realizamos una intervención donde se produjeron materiales curriculares importantes y se trabajó con los maestros para promover la discusión y el debate de ideas en el aula, con la idea de que estos debates y estas discusiones y mucha producción oral y mucha producción escrita iban a mejorar el razonamiento argumentativo, la perspectiva social, es decir, entender las perspectivas de los otros, y lo que vamos discutiendo ahora en el lenguaje académico, y que al mejorar estas tres destrezas, mejoraríamos también la comprensión de lectura. Y tenemos resultados ya bastante positivos de que este acercamiento va efectivamente por el buen camino, ¿no? De hacer ciertas enseñanzas explícitas y luego ofrecer muchos contextos de discusión de ideas y debates. Entonces, esta intervención, si ustedes van a este website, están todos los materiales, todas las muchas charlas que se pueden encontrar ahí, y este es otro proyecto que no tiene nada que ver con mi investigación, pero que es un proyecto bastante interesante, que si les interesa la enseñanza y la comprensión de lectura y la relación con habilidades cívicas, es liderado por Sam Weinberg de Stanford, y es muy, muy interesante. Pero bueno, vamos cerrando porque yo sé que hablé mucho y quisiera tener tiempo para las preguntas. Otra vez, esta idea de prestar atención al lenguaje como un área central en la equidad y en la excelencia de la educación. Y simplemente para resumir, lo que vemos es una proporción considerable de adolescentes que tienen dificultades con el lenguaje académico, enormes diferencias individuales, y que pedirle a los maestros que expandan el lenguaje es una noción muy vaga, que sin embargo podemos pensar en una entrada un poquitito más informada, en parte con este constructo, y que esta idea de crear oportunidades para que los estudiantes produzcan discusiones, debates de ideas, produce un ambiente de socialización que parece ser muy favorable a la comprensión de lectura. Por supuesto, siempre valorando todas las lenguas y todas las formas de comunicación que los chicos traen a la escuela. Solamente para mostrarles otro pedacito, que por supuesto que no hay tiempo de discutir acá, pero mi investigación también demuestra que el diálogo y las conversaciones en la familia son importantes. Y tenemos un estudio donde después de
mirar a los niños de 2 años y medio con sus padres, los evaluamos 10 años más tarde con la prueba de lenguaje académico, y más allá del sector socioeconómico, de la educación de la madre, los niños que producían más lenguaje en estos contextos de discusión de ideas simples, por supuesto, una narrativa, una explicación breve, son los niños que encontramos que tenían mejor lenguaje académico 10 años más tarde. Entonces, simplemente ideas clave, dialogar para aprender, y cuanto más participan los niños y los adolescentes en diálogos, mejor preparados están para la comprensión de lectura. Pero yo creo, Eduardo, que terminamos ahí para dar cierto espacio a la gente para hacer preguntas. Gracias, Paola. Muchísimas gracias por la charla y muy interesante. Yo estoy justo ahora criando un niño de 3 años y ando pensando en todas estas cosas. Exactamente, porque es fascinante todo lo que estudian ustedes y lo que nos puedes enseñar. Han llegado varias preguntas del público. Te planteo de repente, hacemos 2 para que las contestes. Vemos cómo nos va el tiempo y te planteo las siguientes. Perfecto. Deja entrar acá a mí. Mira, preguntan, en el caso de los niños bilingües, parece que estuvieran aprendiendo más de 2 lenguas, en tanto la lengua académica es tan distinta de la coloquial, parece ser otra. ¿Cómo optimizar sus probabilidades de éxito en el aprendizaje de la segunda lengua en la escuela? Y una segunda pregunta, ¿cómo podemos apoyar a los estudiantes universitarios o adultos en general que tienen poco dominio del lenguaje académico? ¿Cómo reducir esa brecha aparentemente producto de los distintos colegios de procedencia? Comencemos por aquí y luego vamos viendo cómo. Buenísimo. Sí, son preguntas absolutamente claves, y yo doy un curso sobre bilingüismo y siempre empiezo con esa primera pregunta, de alguna manera, que no se trata solamente de aprender una segunda lengua, sino que muchas veces hay que aprender un nuevo registro, que es el lenguaje de la escuela. Y lo que vemos en la investigación es que los niños que tienen ya en su primera lengua ese registro académico hacen una transición a la segunda lengua mucho más fluida. Es decir, ya tienen un registro académico y pueden transferir muchos de esos aprendizajes al aprendizaje de la segunda lengua. Entonces, ¿cómo hacer esa? Yo creo que los maestros tienen que tener mucha conciencia de que en algunos casos los niños están aprendiendo solo una segunda lengua y ya conocen ese registro. Y en otros casos los chicos están aprendiendo una segunda lengua y un nuevo registro. Y entonces hay que apoyar y tener mucho más conciencia y crear oportunidades para reforzar esa idea que pedagógicamente requiere un poquitito más de planificación en el tipo de apoyos y de ayudas, y en ser conscientes de las diferencias individuales. Así como hay diferencias individuales en los chicos monolingües, hay enormes diferencias en los chicos bilingües. Hay, por supuesto, que utilizar la primera lengua como recurso para la segunda lengua es siempre una estrategia favorable, pero no podemos asumir siempre que los chicos saben en su primera lengua el registro académico. Entonces hay que expandir y tener mucha conciencia de cuáles son las realidades de los chicos. En cuanto al ámbito universitario, por supuesto, estos son los mismos chicos, somos los mismos que seguimos mientras vamos creciendo, ¿verdad? Entonces las diferencias de destrezas lingüísticas que se han ido formando, destrezas lingüísticas para la escuela a lo largo del desarrollo, pueden tener también una manifestación en la universidad, y nosotros tenemos que ser muy conscientes, y de alguna manera yo creo que los buenos profesores son siempre, aunque no lo sepan, aunque no se den cuenta, profesores que prestan mucha atención al lenguaje, ¿no? A asegurarse que los conceptos o los términos que están usando
la gente los entiende de la misma manera, y lo que vamos, Columbia University tiene una intervención para todos los chicos, no es que sea como remedial ni nada por el estilo, simplemente vamos entendiendo, ellos usan también la discusión, que la discusión es una muy buena herramienta también en la universidad, porque nos sirve para, como profesores universitarios, entender también qué cosas han entendido los chicos y qué no, ¿verdad? Entonces, ese espacio de discusión no es solo un beneficio para los chicos en la práctica del lenguaje, es un beneficio enorme para los profesores de entender, bueno, sí, enseñamos esto, pero eso no quiere decir, enseñar y aprender son dos procesos que no siempre van alineados, ¿verdad? Como decía una amiga mía mexicana, a veces hay tanto que enseñar que no hay tiempo para aprender. Entonces, ¿cómo damos espacio para que los chicos discutan y nos digan también qué entienden y qué no entienden, para aclarar muchas de esas brechas de lenguaje que tendemos a asumir que la gente maneja un lenguaje común, y no es cierto, ¿verdad? Muchas gracias. Y de hecho, en la presentación fue lo que más me sorprendió, el poco tiempo para la discusión, ¿no? Por lo menos en mi experiencia docente es lo más rico de una clase, es ese momento de, claro, discusión bien guiada, ¿no? También hay discusiones y discusiones a veces. Sí. Los resultados que nos has mostrado revelan altísima variabilidad interindividual entre los alumnos y sus habilidades lingüísticas. ¿Cómo puede el maestro enfrentar esto en el aula? Y otra más, para hacer así en pares, se sabe que la educación materna es un factor clave en el desarrollo del lenguaje en general. ¿En qué medida impacta o se relaciona también con el desarrollo del lenguaje académico? ¿Hay correlación? Sí, buenísimo. En cuanto a la primera pregunta, ahí estamos, intentando ver exactamente cuáles son métodos, estrategias, currículum. Entonces, los proyectos de intervención que tengo ahora en marcha, trabajo muy cercanamente, especialmente con Alejandra Meneses de la Católica de Chile. Tenemos ahí una intervención sobre lenguaje y ciencia para niños de escuelas muy vulnerables de cuarto grado. Tenemos otro proyecto de historia y lenguaje en Brasil, y este es talleres de desarrollo profesional, es como otra mirada. Entonces, si hay algo que sabemos, es que se han intentado muchos estudios que tengan un currículum, me refiero a materiales curriculares, ¿no?, de muy alta calidad, y ver si eso funciona. Y se han intentado otras intervenciones donde se entrena a los maestros para entender esta dificultad, y estrategias de liderar buenas discusiones, por ejemplo, son muy importantes. Y entonces se ha intentado solo los materiales curriculares de mucha calidad, solo el entrenamiento del maestro, y está clarísimo que esos dos elementos tienen que trabajar en conjunto. Es decir, cuando tienes esta variabilidad enorme del lenguaje, el maestro solo tampoco puede lidiar con toda esta variabilidad, necesita elementos del currículum que lo ayuden a ver, ok, qué palabras enseñamos, en qué estructuras nos enfocamos. Entonces, estos dos proyectos, por ejemplo, de historia y lenguaje y de ciencia y lenguaje, crean toda una forma de enseñar que después se puede adaptar de distintas maneras, pero que busque una cosa importantísima que quiero resaltar a la hora que hablo de esto, es que el lenguaje no puede ser nunca la meta final. El mayor miedo de mi investigación es que la gente diga, bueno, ahora tenemos que enseñar sintaxis y vocabulario y conectores, y esa es la vía. No, eso sería el horror. Lo que tenemos que hacer, y lo que se intenta en estas intervenciones, es cuáles son conceptos interesantes y formas de pensar en la historia. Y entonces, ¿cómo apoyamos el lenguaje para llegar a esos pensamientos profundos y aprendizajes? ¿Qué tenemos que aprender de ciencia que sea valorable, de cómo funciona un brazo y antebrazo? Y entonces, ¿cuál es el lenguaje
que tenemos que utilizar. En esta intervención que Alejandra Meneses pronto la va a publicar y será un placer poder compartirla, pero es un modelo muy bonito donde los chicos empiezan con sus explicaciones del día a día, de la casa, de cómo se mueve el brazo, y unos dibujos que tienen, se imaginarán la riqueza enorme de lo que los chicos piensan de cómo se mueve el brazo, y van teniendo una serie de andamiajes a lo largo de la lección, y luego producen una explicación científica al final de la lección, y ellos mismos comparan sus explicaciones y se sorprenden de todo lo que han aprendido. Entonces, digamos, yo sé que es una respuesta muy larga, lo siento, pero no es fácil, el trabajo no es fácil. Yo creo que con un buen currículum, la discusión de textos es una muy buena entrada inicial. En vez de enviar un texto y luego hacer una prueba de comprensión, tomar un pequeño fragmento de un texto y discutirlo con los chicos. Es una forma que ayuda mucho, y yo creo, Eduardo, que en estos momentos de pandemia, esos son unos de los aprendizajes. Yo he estado trabajando con algunos profesores de Perú extraordinarios, debo decir, en las cosas que hacen, y la pandemia de alguna manera nos obliga a enfocarnos en algo más chiquito, menos es más, y podemos discutir ciertos fragmentos de texto, explicar ciertas estructuras, y discutir esas ideas para promover la comprensión, pero con atención al lenguaje, ¿verdad? Y la segunda pregunta, ¿perdón? Sí, perdón, sí, no, sigue, perdón, sí. No, dime, recuérdame la segunda. Sí, la de educación materna es un factor clave en el desarrollo. Por supuesto. La educación materna nosotros lo vemos correlacionado, y de hecho uno de los... no lo he enfatizado porque lo estamos todavía explorando, pero uno de los caminos prometedores es que pareciera que la educación materna está muy correlacionada con el lenguaje académico. Y entonces, o sea, es decir, si vemos, bueno, no sé si una de las cosas que estamos viendo en las regresiones es que a la hora, la educación materna, si vemos estos primeros modelos para los que saben de regresión estadística, es significativa en estos primeros modelos. Cuando ponemos el puntaje del CALS, la educación materna ya no es significativa, lo cual es muy prometedor en el sentido de pensar que estas habilidades del lenguaje académico pueden estar distribuidas desigualmente de acuerdo a la educación materna, ¿verdad? Y entonces nos permite una entrada que sea, que atienda a la equidad, no solo a la excelencia en la comprensión, sino a la equidad también. Ahora, vemos mucha diferencia en el lenguaje académico al interior de los grupos socioeconómicos y a través de los grupos socioeconómicos. No es una relación definitivamente de uno a uno, simplemente para aclarar eso. Bien, y tenemos dos preguntas más y cerramos. La primera es sobre la importancia del diálogo y actividades conjuntas padre-hijo en edades tempranas, de 2 a 4 años. ¿Se sabe qué aspecto de estas interacciones es el más importante? ¿El vocabulario, la gramática, el vínculo? ¿Qué padres son los que más fomentan ese tipo de intercambios? Y luego, la última, ustedes trabajan principalmente con chicos de secundaria. ¿Han examinado también las diferencias en comprensión lectora en adultos? Datos de centros penitenciarios en Argentina parecen mostrar una importante prevalencia de dificultades en comprensión lectora entre los internos y que no necesariamente se explican con SS. SS, no sé qué será. Más bien, estas deficiencias podrían estar a la base de menores oportunidades de los internos y que pueden haber influenciado el camino que los llevó a estar en un centro penitenciario actualmente. Serían las dos últimas, Paola. Sí, no, buenísimas preguntas. Nosotros trabajamos con chicos de cuarto de primaria a segundo de secundaria, pero también hemos trabajado con niños más chicos, y mi colega Meredith Rowe trabaja mucho con padres y con familias y tiene una intervención muy linda y muy simple. Se sabe mucho sobre lo que los papás pueden hacer para promover el lenguaje, y de alguna manera
El vocabulario suele ser la entrada inicial cuando los niños son muy chiquitos, ¿verdad? Los 18 meses, todo es sobre enseñarles palabras, y inmediatamente después es mucho sobre el lenguaje conectado, y el vínculo, la gramática o el vocabulario son todas cosas que confluyen, que no debemos separarlas, ¿verdad? Los niños aprenden mejor cuando están en una relación que están disfrutando. Yo siempre digo, si los papás se van a sentir estresados y van a sentar al niño a obligarlo a leer, es la peor de las circunstancias, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es disfrutar de la lectura, y que la lectura sea un pretexto para hablar de cualquier cosa que el niño quiere hablar, y eso va a ser el mejor contexto. Pero precisamente a tu pregunta, Eduardo, a la pregunta de la audiencia, lo que sabemos es que son las conversaciones que van más allá del aquí y ahora, ¿verdad? Si estamos hablando de pásame la cuchara, siéntate bien, no pongas el codo sobre la mesa, bueno, eso tiene sus límites, ¿verdad? Pero cuando estamos yendo más allá del aquí y ahora, a contar experiencias personales, qué hiciste el fin de semana, y los padres y los niños pueden co-construir esas narrativas, explicaciones de lo que está pasando, interpretaciones de cómo se siente la gente. En realidad son discurso extendido que va más allá del aquí y ahora, ¿verdad? Narraciones, juegos de fantasía, explicaciones. Esa es una buena forma de pensarlo. Y una de las explicaciones que Meredith Rowe ha encontrado es que la gente que sabe más sobre desarrollo del niño, intuitivamente o explícitamente, tiende a hacer estas conversaciones con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, un camino es que la gente sepa que esto es importante para poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero hay también mucha variabilidad en cómo los padres se comunican con los chicos. Y la segunda pregunta es una pregunta muy fuerte de la relación entre lectura y chicos encarcelados. Eso está muy documentado en los Estados Unidos. Que las poblaciones en las cárceles son en su gran mayoría poblaciones con muy bajo nivel de lectura, y que es como un pipeline, como se dice en inglés, de la falta de lectura hacia terminar en una trayectoria de vida pues que ha estado reducida debido a las faltas de oportunidades de aprendizaje, así que sería interesantísimo conectar esa experiencia en Argentina y ver esa literatura en inglés. Efectivamente, es donde la falta de oportunidades de lenguaje y lectura tienen consecuencias mucho más allá de la escuela, ¿verdad? Que permiten o reducen el acceso a muchas oportunidades en la sociedad, más allá de si te sacas pues una buena nota en la escuela, ¿verdad? Sí, era socioeconomic status, no estaba esperando el inglés en la pregunta. Muchas gracias, Paola, ha sido realmente fascinante todo lo que nos has contado, nos deja un montón de preguntas y aprendizajes para nuestras propias clases, ¿no? También en la universidad, tal vez entender y valorar algunas cosas que grandes maestros nuestros o maestras han hecho y que uno ahora entiende bien por qué funcionaban tan bien en sus clases, creo, ¿no? Estoy pensando bastante en Luis Jaime Cisneros, por ejemplo, y algunos de esos ejercicios que hacía en clase que ganan valor mientras más los piensa uno a veces, ¿no? Ha sido un gusto tenerte. Creo que la audiencia dirigida a nuestros recién ingresantes, cachimbos, cachimbas, probablemente estén también preguntándose muchas cosas en estos momentos sobre lo que está haciendo su experiencia universitaria en estas primeras semanas. Y nada, agradecerte muchísimo por habernos acompañado y que cuando quieras y cuando quieras presentar nuevas investigaciones, están las puertas abiertas para que vuelvas, ojalá presencialmente en el futuro, y cuando ya podamos vernos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Un total placer para mí poder estar en el Perú, aunque sea de alguna manera, en estos momentos donde uno no se mueve de la misma silla, ¿verdad? En semanas. Pero un placer total, y si hay gente que quiera saber más sobre esta investigación, mi correo electrónico está en el website de la universidad. Siempre feliz de poder intercambiar ideas con gente del Perú, por supuesto. Conforme a mi promesa no ha habido cambios en la elección, así que no tuve que interrumpirte, todo sigue igual. Muchas gracias al equipo de la DARI también por la organización del evento, y nada, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Buenas tardes y hasta luego.